La muerte. Hoy en este podcast hablaremos sobre un tema que todos inevitablemente viviremos, y valga la redundancia que es la contradicción de vivir. Así es, hablaremos sobre la muerte. ¿Y qué es la muerte? Pues la explicación científica dice que es cuando un cuerpo carece de vida, o más bien cuando el corazón, el cerebro, etc. dejan de funcionar, pues no solo hay muerte por un paro al corazón o por asfixia, sino también está el coma. Se podría decir que es un estado de muerte indecisa, ya que tienes unas probabilidades muy pequeñas de salir de este. También está la muerte cerebral, donde pierdes todas las funciones motoras y quedas en un estado vegetal, que es donde eres incapaz de moverte, y este estado es de los peores. Y aunque puedas pensar, no puedes hablar ni moverte como en la muerte misma. Y es el terror. La muerte es el miedo más grande de la humanidad, porque es eso mismo lo que nos hace humanos, y la mortalidad que tenemos es la mayor debilidad del ser humano, pues como describe Ernest Becker, ese es el terror, haber nacido por nada, tener un nombre, conciencia de uno mismo, profundos sentimientos internos, una excruciante necesidad de vivir y expresarse, y con todo esto morir. Parece una estafa. ¿Qué clase de deidad haría tan deliciosa y compleja comida para gusanos? Pues hoy hablaremos de los dos escenarios que tienen después de la muerte, los efectos que tiene la gente y por último por qué se causa esta misma. El primer escenario según los creyentes, pero solo enfocaremos en una religión cristiana, y el segundo escenario el de la nada, así que empecemos por el primero. En el buen libro dice que también hay dos caminos, uno para la gente buena y otro donde está la gente mala. El cielo es para la gente buena, y esta es la recompensa que nos da Dios por haber sido buenos aquí en la tierra. El cielo es donde está tu familia, aplica las restricciones antes mencionadas. Este es el camino donde todos ganamos. Pero por el contrario está el infierno. Este lugar se describe denominada por un ángel traidor y lleno de fuego y oscuridad y lava. Ah, sí, y mucho, pero mucho sufrimiento. Y aquí están todos los pecadores, o los que en su muerte no se arrepintieron por sus pecados de corazón. Y aquí, si tienes suerte, el mejor castigo sería arder por toda la eternidad. En ese lugar de sufrimiento hay un castigo personalizado donde depende de qué pecado haya sido el que te condenara a terminar en ese lugar. Ay, qué difícil ser un religioso. Por un lado, felicidad eterna y por el otro, el sufrimiento eterno sin poder escapar. Pero, ¿y el otro camino? Pues el camino de la nada ofrece eso, nada. Este lado se describe como si durmiéramos, como la única regla que sería el ya no despertar y el mejor de los casos el poder estar en un estado de conciencia, pero ya no ver nada, ni tampoco escuchar nada, pues, pues también puede ser que simplemente ya ni tuviéramos conciencia de nosotros. ¿Y esto es mejor o peor? Pues no sé. Por un lado, algo más allá de la vida, pero siendo como un volado, una cara de bien y otra cara del mal. Y por el otro lado, nada, simple silencio y obscuridad absoluta. ¿Y hay otra opción? Sí, pero nos meteríamos a otras religiones como el budismo, donde hay reencarnación. Pero mantendremos la palabra de hablar de una sola religión en este podcast. Así que, si Dios existe, solo Él puede saber, porque nadie aquí tiene la certeza de haberlo visto. Tú podrías decir que lo ves o que simplemente sabes que existe, pero eso no es suficiente. Para que Dios exista, Él tiene que demostrarnos que existe. Pero si Dios existe, Él creó el universo y a tus ideas. Y entonces, si Él creó el universo, ¿quién lo creó a Él? ¿O Él ya estaba aquí en la nada absoluta y de repente le dio por hacer un único mundo con seres iguales a Él de los millones y millones de planetas que creó? ¿Por qué decidir nuestro futuro antes de que nosotros naciéramos? ¿Por qué darnos conciencia si ya tenemos un destino? Y si nos dio un destino que no se puede cambiar, porque hay gente mala y no es una utopía llena de bondad y de cooperación. La más importante, porque existe Dios. Realmente nadie lo sabe, porque así como conteste estas preguntas surgirán otras más complejas sin ninguna explicación que satisfache a todos por igual. Así que no creo en lo personal que exista Dios y sus reinos de luz y sombras. Creo más en la nada de este mundo donde al final descansemos en paz.
pero en el fondo quiero equivocarme y que al final exista Dios, porque yo también, al igual que tú, he tenido gente que se fue de mi lado sin razón alguna y quisiera volver a verlos. Hablando de que todos hemos tenido familia, amigos o mascotas que han muerto, hablaremos del duelo que esto, si no las etapas que pasa la mayoría de la gente al perder a alguien importante en su vida. Estas etapas son la negación, ira, negociación, la depresión y por último la aceptación. La mayoría de las veces son en el orden antes mencionado, pero no siempre es así. Empecemos por la negación. Esta etapa se caracteriza por el rechazo a la muerte y no querer aceptar que esa persona ya no está con nosotros. Después viene la ira. Esta no es una ira hacia una persona, sino a la muerte y a la vida, incluso ignorando lo primero, odiando a la persona, si es que hay, que ocasionó la muerte del ser querido. La siguiente es la negociación. Aquí, como se indica, se intenta negociar con Dios o la muerte, pidiendo incluso la resurrección de alguien a cambio de la vida de otra persona o incluso la suya. Casi terminando está la depresión. Esta etapa se caracteriza por tener un gran pésame y baja felicidad. Pensando en los momentos felices, ahora viéndolos desde un punto de vista pesimista, y no poder olvidar a esa persona que se ha ido. Y por último, pero más importante, la aceptación. Esta siempre es la última etapa donde se comprende que la muerte es algo inevitable y que algún momento todos les pasará sin excepción alguna, a algunos de una manera más dolorosa que a otras, y se comprende que todo tiene un final. Y ahora hablaremos un poco de lo que podría generar la muerte. Pues lo normal en estos tiempos donde no hay guerra ni depredadores son la muerte por causas naturales, es decir, que tu corazón deje de bombear sangre y el cerebro deje de funcionar. Las dos enfermedades actualmente más grandes, el cáncer y el SIDA, las cuales no tienen una cura total o segura. Y es raro que la gente que tiene SIDA pagaría todo el dinero del mundo por un día más. Un día más que esa persona pudiera vivir en tranquilidad y olvidarse de esa terrible enfermedad, mientras que nosotros gastándola en monotonía de la vida. En monotonía, la vida es injusta, a veces, y lo único que te dará alivio de este mundo infernal es la muerte. Pero no es una salvación, también es una tragedia, como ya lo dijimos. Entonces, ¿qué queremos decir con este podcast? Que valores cada momento como si fuera el último. Que la muerte no es una salida rápida donde puedes escapar de todos tus problemas y tristezas, sino el dulce alivio de la vida. Y recuerdes que no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida.